Ya. En este siguiente video vamos a explicar las repeticiones. Bien, por lo tanto voy a crear un nuevo archivo y cuando hablamos de repeticiones, en el fondo nosotros lo que tenemos que analizar es que existen tres tipos de instrucciones de repetición. Está el mientras, está el repetir hasta y está el para. Bien. Eh, En la semana hemos estado trabajando con estos dos elementos, con el mientras y con el para, y obviamente, el repetir hasta, perdón. Y, y obviamente la idea acá, ¿cierto? Ahí es ir combinando todos los procesos o todas las otras instrucciones que se han visto anteriormente e irlas combinando, ¿bien? Vamos a explicar el mientras, que el mientras en este caso es un proceso repetitivo. ¿Qué significa eso? Que es muy similar a la condición, pero la diferencia es que si es verdadera la condición, la pregunta, si la regla es verdadera, el proceso se repite. Bien, si la condición es falsa, el proceso termina. Eso es todo el proceso inicial que tenemos que comprender. Ahora, el mientras se podría decir que se compone primeramente de un contador, vamos a definirlo como entero, bien, en donde hay varios conceptos cuando uno trabaja con las instrucciones de repetición. Primero, que las variables ahora se deben inicializar. Por ejemplo, si yo quiero armar un proceso de repetición y quiero armar un proceso de tal manera que este proceso se repita una cierta cantidad de veces, lo podemos hacer utilizando contadores. Bien, de hecho, el ciclo mientras siempre debiera tener esta estructura. Bien, esa estructura que vemos acá, en donde en la condición nosotros establecemos la cantidad de veces, bien, que nosotros queramos repetir este proceso. Por ejemplo, 5 veces. Bien, ¿qué significa esto? Significa que este proceso va a ir avanzando, se va a ir generando o se va a ir ejecutando este proceso en donde la i, su valor aumenta en 1 y se vuelve a almacenar en la misma variable i. Por lo tanto, cada vez que yo voy dando una vuelta, esa variable i va a ir aumentando su valor. Bien, por ejemplo, primero vale 1, esa es la inicialización. Como la condición i es menor o igual a 5 es correcta, avanza, la i va a aumentar obviamente y va a seguir repitiéndose este proceso hasta que esa condición sea obviamente falsa. Bien, por lo tanto, ¿para qué nosotros podemos utilizar los procesos de repetición en este caso? Para resolver algún problema en específico. Por ejemplo, si quisiéramos leer 5 veces, con la primera parte del video nosotros hubiésemos tenido que arrastrar un hola, un dato una vez, después un hola, un dato dos veces, un hola, un dato tres veces y así sucesivamente. O sea, ¿cuál es la idea en este caso de este proceso? Que nosotros podemos hacer lo siguiente, por ejemplo. Dentro de este proceso, por ejemplo, si tuviéramos que leer 5 números, como este proceso se repite 5 veces, yo podría decir lo siguiente: ingrese número y leemos un número. Bien, n. Obviamente esa n la voy a tener que definir aquí arribita. Bien, entonces, hasta el momento lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros ahora, fíjense que la i como parte en 1, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos mostrando un mensaje con un valor, ingreso número 1. Vamos a pasar por acá, obviamente yo voy a ingresar un 8 y ese 8 se almacena en n. Al dar un enter, ¿qué es lo que sucede? Se guardó el 8 en n y aumenta su valor a 2, se cumple la condición y después me vuelve a decir el mensaje que dice, perdón, que dice ingrese número 2 porque id aumentó en este proceso su valor. Ahora, si yo ingreso un 7, ya ese 8 que n hasta el momento tiene almacenado se pierde. Bien, entonces nosotros vamos a tener que ir viendo la forma de, en el fondo, analizar cada elemento que vamos leyendo dentro de un proceso de repetición. Bien, por ejemplo, si me hubiesen dicho ingrese 5 números, determine, bien, la suma de los números, básicamente hay un proceso en donde nosotros tenemos que analizar, o me hubiesen dicho cuente los positivos y los negativos, por ejemplo, entonces nosotros la forma en cómo vamos a ir trabajando siempre va a ser dentro del proceso del ciclo. Por ejemplo,
Si me hubiesen dicho, ingrese 5 números, bien, básicamente ahí ya tenemos el proceso de ingresar 5 números, bien. Ahora, si me hubiesen dicho además, cuente los positivos y los negativos, nosotros obviamente sabemos que para poder calcular si un número es positivo o negativo, tenemos que ver, ¿cierto?, si es mayor que 0 o menor que 0. Vamos a considerar que el 0 es positivo para este ejemplo solamente. Bien, ahora, cuando nosotros nos hablan de contar, hay dos conceptos importantes acá. Que me digan, súmelos o cuéntelos. Bien, si a mí me hablan de contar, voy a tener que utilizar una nueva variable. No puedo usar la i y no puedo usar la n. ¿Por qué razón? Porque la variable i lo estoy utilizando para ir contando las vueltas y la variable n la estoy utilizando para ir leyendo los números por teclado. Ahora, como me piden cuente los positivos, entonces ¿qué vamos a tener que hacer arribita aquí? Siempre que yo necesito contar, voy a tener o van a tener, cierto, que declarar una nueva variable que se llame positivo, por ejemplo, en donde y también una variable negativa, por ejemplo. Bien, ahora los contadores, porque en el fondo son contadores estos elementos, porque vamos a tener que contar los positivos y los negativos, deben también ser inicializados. Por ejemplo, los positivos parten en 0. ¿Por qué razón? Porque puede darse el caso en que solamente yo ingrese 5 números, pero esos 5 números sean negativos. Bien, entonces, como ingresé 5 números negativos, por ejemplo, entonces esa variable tiene que ser inicializada en 0, no puede ser inicializada en 1. Bien, lo mismo pasa con el proceso de la inicialización de los números negativos, por ejemplo. Bien, ahora, con respecto a los contadores, por lo general, si yo voy a contar, los contadores parten en 0. Bien, ahora, si se cumple esta condición, es muy importante saber qué es lo que significa esta condición, porque muchos confunden los operadores relacionales, se confunden y piensan que esto es, si es verdadero es menor, o si es, se confunden con la condición, ¿bien? Entonces, mayor o igual a 0 son los positivos. Entonces, cuando nosotros nos hablan de contar, en este caso, los positivos los voy a ir contando de esta manera. Si se fijan, los contadores siempre la estructura va a ser de esa manera. La variable va a ser igual a la variable más un incremento. Bien, y si quisiera contar los negativos, los hago en la parte de los negativos y básicamente es el mismo proceso. La variable negativa va a ser igual a la variable negativa más el incremento constante que va de 1 en 1. Bien, entonces cada vez que yo lea un número se evalúa y se cuenta si es positivo o si es negativo. Bien, de esa manera. Por lo tanto, la salida para este caso, ¿cierto? Nosotros básicamente lo que vamos a tener que hacer es acá mostrar los positivos y afuera del ciclo mostramos los negativos. Bien, ahí. Por lo tanto, este proceso termina 5 veces, o sea, se repite 5 veces, se va capturando el valor y posteriormente se va evaluando. Luego se vuelve a leer un nuevo elemento y se vuelve a evaluar. Y estas variables van a ir cambiando dependiendo de los elementos que vamos a ir ingresando. Bien. Ahora, ¿qué pasa si me piden sume todos los números? Sume todos los números, positivo y negativo, quiero que los sume. Bien. Entonces, cuando nos hablan de sumar, también es otro concepto. Están los contadores y por otra parte están los que se van sumando. Entonces, si a mí me piden sumar todos los números, es un proceso que voy a tener que declarar que puede ser aquí, ¿bien? O puede ser aquí. No puedo hacerlo acá, porque obviamente ahí estaría sumando solamente los positivos. Ni tampoco lo debo hacer acá, porque aquí estaría sumando, en este caso, los negativos. Como me piden que sume todos los números, o si quiero yo sumar todos los números, lo debería hacer aquí, porque aquí obviamente, o acá, estoy 100% seguro de que voy a realizar la suma. Bien, yo lo voy a hacer aquí abajito. Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Cuando me pidan sumar, y la diferencia con los contadores es que cuando nosotros hablamos de sumar, una suma, por ejemplo, la suma también debe ser inicializada. Bien, y la suma también debe ser inicializada en 0. Bien, ahora, entonces, el proceso de sumar es exactamente muy similar al contador. Si se fijan, la estructura es muy similar, pero la diferencia es que cuando yo sumo, sumo variables. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir sumando siempre? Los números que voy a ir ingresando. Entonces, si después yo quisiera mostrar la suma, en este caso, siempre la hago
lo debemos hacer al final, ¿bien? Suma, dos puntos y la variable sum. Con eso, si nos fijamos, ¿verdad? Vamos a esperar a que se ejecute. Ingresamos 5 números, por ejemplo, yo voy a ingresar un 5, un 5, un 5, un 5 y un 5. Entonces, positivos son 5, negativos son 0 y la suma es 25. ¿Bien? Entonces, obviamente, dependiendo de los números que nosotros vayamos ingresando, estos valores van a ir cambiando. ¿Bien? El ciclo, básicamente, lo que tenemos que entender es eso. ¿Bien? En resumen, partimos siempre armando la estructura de repetición. Eso es, contador i en 1, la condición, cuántas veces voy a repetir, y el incremento. Luego, si me piden leer una cierta cantidad de elementos, establezco la lectura y hago el proceso de ya sea sumar o contar o lo que me pidan. Bien, dejamos hasta acá este video, espero que les sirva, que logren ir trabajando las guías que están en la intranet también, las que están resueltas, y también los ejercicios propuestos que vamos a ir dejando en la intranet. Bien.